Bueno, Arely, como siempre, ha sido y es de un gran dinamismo que yo me siento muy orgullosa de tener tanta cercanía con ¿Y quién habla por mí? Me parece que en el espectro de las redes que luchan por los derechos de la infancia, hacía falta ubicar una red que específicamente visibilizara a las niñas y a los niños menores de 6 años. Pasa algo similar, por cierto, si me permiten decirlo, con los y las adolescentes. Yo siempre menciono que los adolescentes entre 13, 14 y menos de 18 años, a veces es un poquito la edad a 15, a veces a 16, están en una especie de limbo jurídico. Entonces, ni son niños, ni los ven como niños, pero tampoco los ven como jóvenes, y entonces de repente se les permite, desde el punto de vista jurídico, estar en cierta indefensión. Eso lo vemos en los códigos civiles, en los códigos penales y, por supuesto, algo similar con una connotación totalmente distinta pasa con quienes son menores de 6 años. Y sin embargo, pues nos encontramos con que esta primera infancia es fundamental atenderla desde todos los espacios, desde todos los ámbitos, de todas las esferas, para que pueda tener una perspectiva de un proyecto de vida cada niña, cada niño totalmente diferente al que por desgracia muchas llegan a tener y no tuvieron posibilidades de haber sido atendidos. Llama la atención el tema de la nutrición, llama la atención como la estimulación temprana para empezar a deconstruir estos estereotipos sexistas, llama la atención cómo el concepto de libre desarrollo de la personalidad empezó a concebirse justamente a partir de la preocupación desde distintos espacios en el mundo de discusión docta respecto de la importancia de la formación en esta etapa de desarrollo cognitivo. Y por supuesto, a partir de ahí, bueno, finalmente también tengo que decirlo que las directrices de Riad, de Naciones Unidas, para prevenir socialmente el delito, también está planteando la primera infancia, la primera etapa del ser humano como fundamental para la prevención social del delito. Es decir, cada vez hay en el mundo mayores estudios científicos fundados en las estadísticas y, por supuesto, en las estadísticas diagnósticas que nos obligan a todos y a todas quienes estamos haciendo alguna labor que tiene que ver con la difusión, con la prevención, con la garantía del ejercicio de los derechos humanos de las niñas y los niños, la etapa a tomar consideración de la necesaria atención de las niñas y los niños desde que nacen y, por supuesto, esta primera etapa de la infancia a 0-6 años. Por eso es muy importante que ¿Y quién habla por mí? Exista en este espectro de lucha de las redes sociales, de las organizaciones de la sociedad civil, de las ONGs que están integradas, en este caso muy concreta esta ONG, ¿Y quién habla por mí?, por mujeres que se han distinguido en su compromiso irrestricto con la lucha por los derechos de la niñez. El que María Ampudia haya decidido formar desde cero esta fundación y Arely Rojas también, con toda su característica de ser una joven muy comprometida y con una gran vitalidad, pues ha permitido que esta fundación empiece con el pie derecho y siga trabajando como hoy en este foro que realizamos en el Senado de la República lo va a hacer en unos minutos. Pero yo quiero hacer, antes de terminar mi exposición y breve mensaje, que ya voy a terminar, lo prometo, porque quiero que María Ampudia, voy a tomar el reto de Arely, nos dirija unas palabras para ver si nos hace llorar. Yo creo que sí, porque ella se conmueve mucho, ciertamente, de las situaciones que desde la Fundación empiezan a ver.
Es verdaderamente lamentable lo que acabamos de vivir, de conocer en el estado de Michoacán. Me preocupa mucho el discurso del Procurador General de la República, que nos dice, sí es muy grave, pero no es común, sí existe, pero no mucho. Finalmente no sabemos qué pasa. Me parece que le agarró, como se dice coloquialmente, de improviso un asunto que los periodistas le empezaron a plantear y no supo qué contestar. Porque efectivamente la situación es verdaderamente impactante, es espeluznante. ¿Cómo puede pasar ese tipo de cuestiones y las autoridades de repente no sepan qué está pasando? Y en ese sentido me parece muy relevante la presencia en las discusiones de las mesas de trabajo, y le doy un saludo muy afectuoso al ombudsman de la Comisión de Derechos Humanos de Michoacán, que está aquí y que seguramente nos va a informar, nos va a decir qué es lo que están viviendo en Michoacán. Nos interesa todo lo que pasa en Michoacán, pero especialmente nos interesa lo que pasa con las personas pequeñas que requieren de nuestra irrestricta protección. Ahí no hay la menor duda, son tan indefensos que necesitan de una gran protección, no solamente de ascendientes, tutores y custodios que tienen la responsabilidad, sino también del Estado, de la sociedad. Es una responsabilidad que tenemos que asumir todos y todas, como dice, por cierto, el artículo 4 constitucional. Entonces, voy a pedirle a María que nos dirija unas palabras y le voy a pasar a ella la estafeta para que ella inaugure este foro que ellas están convocando, para que empiece la discusión de cada uno de los temas. Por supuesto que vamos a seguir la discusión de quienes van a participar y por supuesto no hemos terminado nuestro quehacer con las reformas a la ley de trata, como de manera muy pertinente lo mencionó el doctor Miguel Ontiveros, sino que como también lo anunció la senadora presidenta de la Comisión de Trata, y que además estamos totalmente de acuerdo, la senadora Lucero Saldaña del grupo parlamentario del PRI, que hoy no pudo estar porque está en una encomienda, y yo como también integrante de la Comisión de Trata, y con otras compañeras y otros compañeros vamos a seguir trabajando para lo que viene después de que las reformas a la Ley General contra la Trata de Personas se promulguen. Allí vienen muchas tareas, mucho que hacer, que corresponde seguir coadyuvando al Congreso de la Unión, y de manera muy particular el Senado tiene un compromiso, sin lugar a dudas, y por supuesto también para coadyuvar en todo lo que tienen que hacer las autoridades desde la Procuración de Justicia y desde la impartición de justicia, y por supuesto cómo se tiene que normar el funcionamiento de los refugios, casas de medio camino, los albergues que tienen la responsabilidad y otros que se tienen que construir para atender a las víctimas de los distintos tipos de trata y por supuesto también, como decía el doctor Ontiveros, las repercusiones de la trata como delito, pero también cuando hay una conexión con otros delitos, como el caso de los fines de determinada explotación, o en el caso muy ejemplar que puso respecto a la extracción de órganos, que tiene que ver con la otra parte que no conocemos y que vamos a tener que estar muy atentos en las investigaciones de la PGR para saber qué pasa con el otro delito, que es el tráfico de órganos. Es decir, estamos hablando de una delincuencia organizada que no se tienta el corazón para raptar, secuestrar, trata con fines, la trata de personas con fines de extracción de órganos para, obviamente, posteriormente el tráfico de órganos. De tal manera que, como ustedes pueden ver, ese es un solo tipo en trata de personas. No es el tema hablar del asunto de jornaleros agrícolas, que también es otro tema conmovedor, pero me parece que lo que están haciendo ahora Arely y María, junto con todos ustedes a quienes les damos la bienvenida, es sin lugar a dudas una dinámica de discusiones y de foros
y de acciones que vamos a seguir emprendiendo para garantizar que estos delincuentes lleguen hasta sus últimas consecuencias, pugnando la sanción correspondiente a la comisión de delito en la que se ven involucrados, pero sobre todo, poner énfasis en las tareas de prevención de este tipo de delitos, de información, de orientación y, por supuesto, seguir pugnando por la formación de las autoridades para que sepan qué hacer y para que lo hagan correctamente. Les envío un saludo muy afectuoso y, por favor, María, ven para que ella continúe la parte de la inauguración. Y un saludo.